La lucha de la clase como motor de la historia. Como impulsor de una teoría para la transformación revolucionaria de la sociedad, Marx presentó especial atención al proceso histórico, con la intención de descubrir sus leyes. Marx determinó que la lucha de clases era el motor de la historia. Marx, prendió con- Marx pretendió construir una teoría de la historia de carácter científico a la que denominó materialismo histórico. Nosotros no conocemos más que una conciencia, la ciencia de la historia, escribían Marx y Hegel en la ideología alemana. La pretensión científica de la misma radicaba en la búsqueda de los mecanismos explicativos de su desarrollo en el seno de la propia historia, en los conflictos existentes del interior de las diferentes sociedades. Todas ellas están atravesadas por conflictos que enfrentan a las distintas clases y que dan lugar a la lucha de clases. Así, precisamente, es como comienza el más famoso libro de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. La historia de toda la sociedad existen hasta el presente, es la historia existentes hasta el presente, es la historia de la lucha de clases. El conflicto era para ambos autores una realidad ineludible que caracteriza a toda sociedad, lo que le lleva a entender que la realidad es dialéctica, un constante juego de oposiciones. Precisamente ese carácter dialéctico de la realidad hace que, a los ojos de Marx y Hegel, la razón analítica de raíz cartesiana no sea un instrumento adecuado para su comprensión. De ahí que sea necesario desarrollar una razón dialéctica de carácter materialista. La dialéctica, el mecanismo del conflicto. El concepto dialéctica es uno de los más relevantes en Marx y Hegel y en el marxismo en general, a pesar de que está cargado de complejidad y de una cierta confusión en el propio seno del marxismo. Puede afirmarse que para Marx y Hegel y para la tradición marxista posee un doble sentido. Por un lado, la dialéctica describe el movimiento de la realidad, que cambia a fuerza de contradicciones y conflictos. Por otro, hace referencia al método preciso para la comprensión de esa realidad en constante devenir. Dialéctica es, por tanto, y al mismo tiempo un adjetivo que describe la realidad. La realidad es dialéctica y un sustantivo que se refiere al método adecuado para la comprensión de esa realidad. El carácter problemático de la dialéctica en el marxismo arranca de diferentes tratamientos que recibió por parte de Marx y Engels, en general de quienes beberán buena parte de la interpretación más ortodoxa del marxismo. La dialéctica se aplicaba a la realidad como un todo. Hegel enmarcó la sociedad humana en un contexto más amplio, al que denominó naturaleza, y entendió que las leyes de la naturaleza afectaban al conjunto de realidades y por tanto también a la sociedad como parte de aquellas. Es decir, Engels trató tal como estableció en su dialéctica de la naturaleza y en su anti-Turing, la naturaleza y la sociedad se rige por las leyes semejantes. Por su parte, Marx no entró en la reflexión en torno a la naturaleza y sus leyes, y por ello aplicó la dialéctica exclusivamente al ámbito humano, a la sociedad y a la historia, cuya complejidad es difícil de despachar haciendo referencia a unas leyes estrictas, estables y de validez universal. La dialéctica presentada en Hegel es una rigidez que no se observa en la interpretación de Marx. La administración la admiración de Marx por Hegel tiene uno de sus puntos claves en la cuestión de la dialéctica. Marx fue un gran admirador de la dialéctica hegeliana. En 1858, en pleno proceso de elaboración del Capital, recibió de uno de sus mejores amigos, el poeta Freiligrath, Freiligrath, un inesperado regalo, algunos volúmenes de Hegel que habían pertenecido a Bakunin. Ello le llevó a releer la lógica de Hegel y escribir a Hegel lo siguiente, el 14 de enero de 1858. He vuelto a ojear la lógica de Hegel. Cuando tenga ocasión para tales trabajos, tengo mucho interés en hacer accesible el sentido común, en dos o tres hojas impresas, el elemento racional del método descubierto y al mismo tiempo mixitificado por Hegel. Se refería evidentemente a la dialéctica. El reconocimiento de Marx hacia Hegel es, sin embargo, un reconocimiento crítico. Hegel había descubierto un método, pero lo había marxificado, lo había adulterado como consecuencia de su utilización idealista. Marx considera que Hegel en que
Marx coincidía con Hegel en que la realidad es dialéctica y que la dialéctica es el método más apropiado para su aprehensión. Pero se distanciaba de él en la consideración de que es la realidad, pues para Marx la realidad no es otra cosa que sociedad y naturaleza, es decir, materia. Por lo tanto, la dialéctica es la dialéctica de la materia, que de la sociedad, de sus procesos históricos. Así lo expresó el propio Marx. Para Hegel, el movimiento de pensamiento personificado con el nombre de idea es demiurgo de la realidad, cual no es más que una forma fenoménica de la idea. Por el contrario, para mí, el movimiento del pensamiento no es más que el reflejo del movimiento real. Marx fue el creador de la dialéctica materialista. En su dimensión adjetiva, como realidad dialéctica, la dialéctica describe el proceso histórico como el resultado de las contradicciones sociales, mientras las teorías políticas modernas de cuño idealista, tal como analizaba en el capítulo anterior, entendía la sociedad como un lugar de superación de posibles conflictos presociales. Marx y Hegel teorizaron la diversión de la sociedad a diferentes clases con intereses contraopuestos. Precisamente la confrontación de esos intereses se convertía en el motor de los procesos sociales y de cambios históricos. La lucha de clases es el motor de la historia. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en suma, opresores y oprimidos, siempre estuvieron opuestos entre sí, liberando una lucha interrumpida, ora oculta, ora desembosada, una lucha que en todos los casos concluyó con una transformación revolucionaria de todas las sociedades o con la destrucción de la clase beligerantes, de las clases beligerantes. La historia es, en definitiva, el juego dialéctico de intereses contraopuestos. El alejamiento de Hegel es radical, pues para él la contraposición se daba entre ideas, entre conceptos y jugaba, por lo tanto, en el campo del espíritu. Para Marx, por el contrario, era la contraposición de concretos intereses sociales, de clases, de seres humanos, de carne y hueso. Por eso, Marx defendió que su comprensión de la realidad era la contraria a la de Hegel. En él, Hegel, la dialéctica anda de cabeza. Basta con volver a ponerla de pie para encontrar una fisonomía completamente natural. La dialéctica de Marx es, por tanto, la inversión dialéctica de Hegel, como muy bien expresará Hegel en una recensión sobre los golondrises publicada en Presa. Hegel fue el primero que se esforzó por mostrar en la historia un desarrollo, una ley interna. Marx fue el único capaz de sacar de la lógica de Hegel el núcleo, de restablecer el método dialéctico despojado de sus envolturas idealistas. ¿Por qué la dialéctica es, también en su dimensión sustantiva, un método para la comprensión de la realidad? Tanto es así que uno de los más reputados autores marxistas del siglo XX, George Lucas, escribió en Historia de Conciencia de Clases que el marxismo reconoce un método, la dialéctica revolucionaria, resuelta tremada, tremendamente difícilmente difícil, resulta tremendamente difícil encontrar, tanto en Marx como en sus seguidores, una definición concreta del concepto de dialéctica, a pesar de que se hace referencia a ella de forma continua. No obstante, de tales referencias sí puede extraerse los trazos fundamentales para la caracterización. En primer lugar, la dialéctica es un método que atiende a la totalidad de lo real en sus múltiples y cambiantes relaciones. La razón analítica burguesa, desde los ya lejanos tiempos de Descartes, se afana como se constata en el método cartesiano, por simplificar la complejidad de la realidad para poder así estudiarla mejor. Ciertamente, esa simplificación que pasa por separar lo complejo en sus elementos simples para proceder a su análisis por separado, facilita el proceso de conocimiento, pero al mismo tiempo lo falsea, pues desvincula los objetos analizados de sus relaciones en la realidad. Esa vocación analítica en la que explica que en la modernidad, periodo que en la filosofía se abre con Descartes, en el tránsito del siglo XVI al siglo XVII, se produjera una creciente proliferación de disciplinas, de ciencias, con un objeto de estudio, de análisis muy concreto, una tendencia a la especialización que no ha hecho sino acercarse con el paso del tiempo.
El economista sabe de economía, pero no tiene por qué saber de historia o de antropología y viceversa. La propuesta dialéctica es, en este caso, también exactamente lo contrario. El conocimiento de la realidad tiene que llevarse a cabo con una vocación de totalización, de conocimiento de todos los elementos que lo constituyen. Es sin duda una pretensión mucho más complicada, pero precisamente porque la realidad es compleja, su estudio no puede realizarse de la simplificación. Se trata de conocer todos los vínculos existenciales en un momento dado y de este modo establecer sus interacciones, sus influencias y sus conflictos. En suma, en suma, apresar el carácter contradictorio y dinámico de la realidad. Por ello, Marx, en sus obras dedicadas al análisis de acontecimientos históricos, como la lucha de clases en Francia o el 18 Brumario, no se contentó en modo alguno con la descripción positivista de hechos, sino que se empeñó en la búsqueda de las causas y relaciones. En segundo lugar, y en estrecha relación con lo que se acaba de explicar, la dialéctica busca las síntesis concretas frente a la abstracción analítica idealista. El idealismo va de lo concreto al abstracto, representa la realidad a través de conceptos abstractos, ideales que resultan sencillos pero simples, poco ajustado a lo real. El concepto mesa, por poner un ejemplo, construido mediante un proceso de abstracción a partir de las mesas reales que percibimos a través de los sentidos, nos proporcionan una idea que nos permitirá reconocer dicho objeto en la realidad, pero que nada nos concreta sobre la mesa en la que estudiamos, comemos o dibujamos. La dialéctica, por el contrario, se eleva, dijo Marx, de lo abstracto a lo concreto, construyendo una síntesis, una totalidad concreta. La dialéctica plantea, por lo tanto, una nueva forma de pensar en la que la realidad que se presenta ante nuestros sentidos no es entendida como una evidencia, un dato primero, sino como fruto de una construcción sintética. Para decirlo de una manera más comprensible, Marx entendió que la realidad que conoce el sujeto no es una realidad objetiva y neutra, sino que ella misma es fruto de los presupuestos que actúan en la mente del sujeto, de la síntesis de todo ello. La realidad es una construcción. En tercero y, en tercer y último, la dialéctica es un conocimiento que posee una dimensión práctica. Ya se dijo líneas más arriba que el marxismo es una filosofía de la praxis, es decir, que anuda de modo inextricable teoría y práctica. Como ello, en sus métodos de conocimiento también han de ser reconocidos sus dos dimensiones, la dimensión teórica y la dimensión práctica. En todo caso, la dialéctica es para el marxismo una herramienta básica para el análisis histórico, dado que la historia muestra perfiles dialécticos y que por lo tanto se precisa de un instructivo dialéctico. Esto es complejo, relacional y en devenir por su aprehensión. El resurgimiento de la historia. La historia como disciplina teórica tuvo en la antigüedad clásica, tanto en Grecia como en Roma, una gran importancia eh, que queda constatada por la amplia nómina de historiadores que ha llegado hasta nosotros. Con la desaparición de las civilizaciones grecorromanas, el estudio de la historia pasó en segundo plano en una cultura, la medieval, de tintes nítidos teológicos, pero para solo reapuntar de modo esporádico en algunos autores de la modernidad. Sin embargo, en el siglo XIX la historia conocía un potente resurgimiento, tanto a través de la novela histórica como de diferentes filosofías de la historia. Efectivamente, la novela histórica alcanzó en el siglo XIX un enorme éxito literario y fue cultivada por los escritores de mayor renombre de la época. No cabe duda que fueron Walter Scott, 1771 a 1832, con obras como Ivanhoe, Waverley y Alexandre Dumas, padre con Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, quienes se convirtieron en los padres de la novela histórica decimonónica. Pero la atención por la historia fue cultivada en todas las lenguas y lugares, dando lugar a algunas de las novelas más celebradas del capitán, de Alexander Pushkin, Salombo, Salambo de Gustavo Flaubert o Los novios de Alessandro Manzoriti.
Por su parte, la aproximación filosófica es la historia, a la historia tiene que ver con, con dos cuestiones. Por un lado, la atención a los hechos que proconizó el positivismo de Auguste Comte y que dio lugar al positivismo histórico de Ranke. Y por otro, la importancia que se concedió en la ilustración al concepto de progreso y que se reflejó en las diferentes teorías históricas de los estadios sociales. El positivismo histórico, que se debe enmarcar en la corriente positivista a la que había dado origen Comte, gozó un enorme prestigio en la Alemania contemporánea de Marx. Ranke, su máximo representante, precolonizaba la atención a las fuentes, a los documentos, como modo de hacer historia. Según Ranke, son esos documentos los que permiten la aproximación a los hechos desnudos, tal y como sucedieron. Por otro lado, la teoría de los estadios históricos gozaron de enorme relevancia en los siglos XVII y XVIII y XIX, 18 y 19. Como se muestra en el hecho de que fueron desarrollados por algunos de los filósofos más importantes del momento. Este resurgimiento de la historia tiene que ver con dos actitudes muy diferentes entre sí. Por un lado, con la aparición del espíritu romántico, que abominaba del presente y busca refugio en una antigüedad magnificada, como puede observarse en la novela histórica, en los que los temas medievales gozan del gusto del público. Por otro, y como consecuencia de los profundos cambios que en todos los órdenes de la vida ocasiona el progreso afianzamiento de la sociedad capitalista, la gestión en la conciencia social de una línea del tiempo que avanza inexorablemente en un proceso de mejora social a través de la técnica. El capitalismo provocó una aceleración sin parangón en la historia de la humanidad. El reloj que se instala en los más altos edificios de ciudades y pueblos fue el encargado de recordar a la ciudadanía, con sus constantes campanas, el ritmo de un cambio incesante. El materialismo histórico, las huellas hegelianas que se ha venido analizando en otras facetas del pensamiento marxiano, dejó también su impronta en el caso de la teoría de la historia. Efectivamente, se muestra con nitidez en el texto, en los textos marxianos, aunque los trazos materialistas competen al autor de El Capital. Bueno, aquí vamos a ver el progreso de la historia. La idea de progreso es uno de los conceptos centrales de la ilustración. En el ámbito de la historia tomó cuerpo en las teorías de los estadios que denominaron el panorama teórico de los siglos XVII y XIX. Ferguson, relevante representante de la ilustración escocesa, entendía que toda la sociedad pasaban por tres estadios en su proceso histórico: cazadores, recolectores, agricultores y comerciantes, cada uno de los cuales oponía una mejora con respecto al estadio anterior. Comte en el siglo XIX convirtió esos estadios en momentos del espíritu humano y otorgó a la ciencia el lugar privilegiado. La teoría marxiana de los modos de producción bebió de ambos planteamientos progresistas. Eh, Ferguson, ilustrador escocés del siglo XVIII, y Comte, positivismo del siglo XIX, en donde Ferguson hablaba de cazadores-recolectores, que en el ámbito de Comte sería el estadio teológico, los agricultores, y comerciantes, cada uno de los cuales suponía una mejora con respecto al estadio anterior. Comte en el siglo XIX convirtió esos estadios en momento del espíritu humano y otorgó a la ciencia el lugar privilegiado. La teoría marxiana de los modos de producción bebió de ambos planteamientos progresistas. Bueno, aquí está otra vez. Cazadores y recolectores, que vienen del estado teológico, los agricultores, que es del metafísico, y comerciantes, que es del estado científico.
En sus filosofías de la historia, Hegel acogió los conceptos progresiva que habían desarrollado la teoría de los estadios y planteó con claridad la idea de un fin de la historia. La historia en Hegel está orientada a un fin que se alcanza con el despliegue de la idea. El proceso histórico encuentra su culminación en el ámbito filosófico, en el sistema hegeliano, en el ámbito político, en el sistema prusiano, de tal modo que Hegel se ve a sí mismo, a su filosofía y a su época como momentos final del proceso, un proceso que se había desarrollado de acuerdo al despliegue lógico de la idea y en el que los factores materiales no desempeñan papel alguno. Al respecto, en la ideología alemana puede leerse: la filosofía hegeliana de la historia es la última consecuencia llevada a su expresión más pura de toda esta historiografía alemana que no gira en torno a los intereses reales, ni siquiera a los intereses políticos, sino en torno a pensamientos puros. Marx vio en Hegel al primer gran teórico de la historia, valoró en él la búsqueda de las causas del proceso histórico. Sin embargo, al aplicar a la lógica hegeliana de la historia planteamientos de carácter materialista, la transformó de modo radical, impugnando muchos de estos aspectos. Marx se alejó además de una concepción abstracta de la historia con mayúscula para entenderla como la historia concreta de las personas concretas que buscan con su acción reproducir su vida. Como se ha señalado anteriormente, la historia en Marx es la historia de los procesos sociales y políticos, causa de la evaluación de las formas de pensamiento y no a la inversa, como propuso Hegel. Marx invirtió a Hegel, colocó la dialéctica sobre sus pies, sobre su base social, material, dando lugar al materialismo histórico. El carácter materialista de la concepción de la historia de Marx lo llevó a buscar el mecanismo explicativo del proceso histórico en la propia sociedad. Ese mecanismo es la lucha de clases, la confrontación entre los diferentes grupos que integran una sociedad. Pues hay que recordar que para Marx la sociedad está desgarrada en grupos con intereses contraopuestos. En toda sociedad hay una clase dominante que establece las relaciones de producción, las reglas del juego económico y al menos una clase dominada, que es la encargada de la producción y encarna la fuerza productiva. Precisamente la contradicción entre la fuerza productiva y las relaciones de producción está en la base del desarrollo del proceso de la historia, pero el dinamismo histórico está supeditado a la crudeza de la lucha de clases. Cuanto más activo es la lucha de clases, cuanto más consciente es la clase dominada. Cuanto más activa es la lucha de clases, cuanto más consciente es la clase dominada, más potente es la lucha de clases y con ella más avanza el proceso histórico. Frente a ciertas lecturas en sentido contrario, Marx siempre enfatiza la importancia de la lucha de clases para el impulso histórico. Puede decirse que la de Marx era también una teoría de los estudios. Para Marx lo que define una sociedad es la manera en la que se organiza la producción. Por ello, denominaba a las diferentes formas sociales modos de producción. Marx distinguió diversos modos de producción a lo largo de la historia. En primer lugar, Marx hablaba de una comunidad tribal o comunidad originaria caracterizada por la propiedad comunal, por lo que también se llama comunismo primitivo. No es propiamente un modo de producción, es la medida de que no hay una estructura de clases y la división de trabajo es una extensión de la que se produce en el seno de la familia. No en vano las tribus no son sino extensiones de la forma familiar. Sus actividades básicas son la recolección, la caza y quizás ciertas formas de agricultura, generalmente regímenes en régimen nómada.
En segundo lugar, el modo de producción esclavista en el que la fuerza productiva está encarnada por los esclavos y la clase dominante por sus amos, tal como sucede en Grecia o Roma. En tercer lugar, el modo de producción feudal con dos clases fundamentales, señores y siervos, que se extienden por Europa a lo largo de la Edad Media. En cuarto lugar, el modo de producción capitalista, cuya fuerza productiva especificada es el proletariado, cuya clase dominante es la burguesía. Marx habló de otro modo de producción, el modo de producción comunista, en el que las clases sociales habrán sido abolidas y que será el resultado de la eliminación del capitalismo mediante la revolución proletariada. En el planteamiento de Marx hay varias diferencias respecto a la anterior teoría de los estadios. Una de ellos es que Marx, al contrario de sus antecesores, Ferguson, Comte, Hegel, no se colocó un hipotético fin de la historia en el lugar en el que culmina el proceso histórico en su máximo grado del progreso. Marx miró hacia el futuro y teorizó la aparición de una nueva forma social que iba a sustituir a la existente, y esa nueva forma de sociedad tampoco implicaría en otro de las diferencias un fin de la historia, la clausura del proceso histórico. La clausura del proceso histórico. Esta es una cuestión ciertamente debatida, pero se hace difícil pensar en un fin de la historia desde un planteamiento materialista. En efecto, al presagiar una nueva forma de sociedad del comunismo, en el que no existen las clases sociales, y al plantear que la lucha de clases es el motor de la historia, podría entenderse que el comunismo como una nueva edición de la idea del fin de la historia. Sin embargo, Marx de lo que habla no es del fin de la historia, sino del fin de la prehistoria de la humanidad. La relación burguesa de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. De acuerdo con este texto, lo que Marx estableció fueron dos formas históricas, una antagónica correspondiente a las formas clasistas, a las, de acuerdo con este contexto, lo que Marx estableció fueron dos formas históricas, una antagónica correspondiente a la clase clasistas, otro de ellas no antagónica, que se inauguran con el comunismo y a cuya dinámica y procesos Marx no se refirió. La coherencia materialista de Marx, que le hizo deducir suposiciones teóricas de manuscritos análisis de realidad, le impidió aventurar sobre estados sociales futuros, cuyas características eran inciertas. Del mismo modo que Marx habló poco sobre los caracteres de la futura sociedad comunista, tampoco fue prolijo en la determinación del acontecimiento histórico en su seno. La teoría de la historia de Marx pecó del autorrecentrismo propias de la época y tendió a dejar fuera de su esquema de interpretación aquellas realidades que no se vinculan con la historia del Occidente. Es más, la atención de Marx a otra zona y culturas del planeta como China o India estaba vinculada a las relaciones de la misma con Europa. Ello lo llevó a agrupar realidades muy diferentes bajo un único concepto, el de modo de producción asiático. Un verdadero cajón de desastres en el que cabían realidades muy distintas, desde Perú, de los incas, hasta Mesopotamia,
pasando por el México azteca o el Egipto antiguo. Esta evidente insuficiencia de la obra de Marx no debe ser achacada a una falta de interés por su parte respecto de las sociedades periféricas al capitalismo, sino que fue más bien consecuencia de las necesidades prioridad, de la necesaria prioridad eh, que Marx debió conceder a temas más directamente vinculados a las pretensiones políticas de su obra. Hegel dice, en todos los grandes hechos aparecen dos veces, pero se olvidó de agregar una como tragedia, otra como farsa. Determinismo y teología en la historia. Una cuestión muy debatida con respecto a la teoría de la historia de Marx es la que hace referencia al carácter del proceso histórico. Es una cuestión doble. ¿Tiene la historia un proceso predeterminado y un fin prescrito? Es la cuestión de determinismo y de la teología. En Marx, el proceso histórico está férreamente vinculado en la intervención política bajo la forma de la lucha de clases. El cambio en que en la historia depende mucho de la correlación de fuerzas, de tal modo que el resultado del conflicto de clases puede dirigir el proceso una u otra dirección hacia el mantenimiento de un cierto estado de cosas o hacia su transformación revolucionaria con todas las posibilidades intermedias imaginables. La revolución no está escrita en el engranaje histórico, es solo una de sus posibilidades, acaso una de las más dificultosas. Por otro lado, la historia no está sometida a a una procesualidad estricta que la lleve necesariamente a transitar los diferentes modos de producción descritos por Marx. El cuarto estado, 1901, de Giuseppe Pellizzao da Volpedo, ilustra una jornada huelga de proletariado. La imagen se hizo muy popular pro, pro, protagoniz, tras protagonizar el cartel de la película 900 de Bernardo Bartolucci. Marx dejó numerosísimas notas de lectura sobre uno de los antropólogos más influyentes del siglo XIX, Morgan, sobre el que se apoyó Hegel. Aunque el método crítico en la redacción de El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, Morgan había realizado un interesantísimo estudio de campo de las tribus iroquesas de Norteamérica que atrajo la atención a Marx y Hegel. Sin embargo, la curiosidad por estos temas quedó postergada como consecuencia de las necesidades de aplicarse a las cuestiones que podían incidir de un modo más directo en la... ¡Hey! ¡Rápido! Marx dejó numerosas notas pólogas más influyentes de lectura sobre uno de los antropólogos más influyentes del siglo XIX, Morgan, sobre el que se apoyó Hegel, aunque de modo crítico, en la redacción de El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Morgan había realizado un interesantísimo estudio de campo de las tribus iroquesas de Norteamérica que atrajo la atención de Marx y Hegel. Sin embargo, la curiosidad por este tema quedó postergada como consecuencia de las necesidades de aplicarse a la cuestión que podían incidir de un modo más directo en la construcción de una teoría revolucionaria dirigida a la crítica y superación del capitalismo.
El análisis de la lucha de clases, Marx quiso poner a prueba la eficacia de su método de análisis histórico mediante su aplicación a uno de los acontecimientos que consideró más relevante a lo largo de su vida, la Revolución de 1848. Este año la burguesía europea se lanzó al asalto final del poder, intentando barrer los últimos restos del dominio de la aristocracia. El proletariado desempeñó un papel de primera magnitud, hasta el punto de que en algunos momentos desabordó los límites del proceso burgués, mostrando los perfiles de una revolución de la clase obrera. Marx dedicó de dos obras al análisis y valoración de la Revolución de 1848, la lucha de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ambas obras son testimonio también de la vocación periodística de Marx, que la publicó en dos revistas, la Nueva Gaceta Renana, que con el subtítulo de Órgano de la Democracia, él mismo había fundado para ponerla al servicio del proceso revolucionario, y The Revolution, editado por su amigo Joseph Weidemeyer en Estados Unidos. Son obras escritas casi al dictado de los acontecimientos. Solo dos autores, el novelista Victor Hugo y el revolucionario Joseph Proudhon, escribieron sobre estos hechos antes que Marx, pero desde una perspectiva que Marx consideró incorrecta, lo que lo animó todavía más a proponer su propio análisis. Son obras por su cercanía a los hechos, sin perspectiva histórica y con una evidente intención de sacar conclusión política del curso de los acontecimientos. Marx planteó en consonancia con su teoría de materialismo histórico el proceso revolucionario como consecuencia de la acción colectiva de las clases sociales. No es la suya una historia de grandes nombres, sino de conjunto humano sujeto, de conjuntos humanos sujetos. Además, una circunstancia histórica y sociales que los condiciona fuertemente. Así lo expresó Marx en el comienzo del 18 Brumario. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y que les han sido legado por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. La figura de Luis Bonaparte fue leída por Marx como efecto del conflicto de clases, es decir, como consecuencia de un proceso, no como su causa. Marx puso sobre el tapete el juego de las diferentes clases sociales, una aristotélica herida de muerte frente a las diferentes facciones de la burguesía, apoyadas en un principio por un proletariado que poco a poco, consciente de su fuerza social, tomó un creciente protagonismo hasta confrontarse directamente con la burguesía, que consiguió derrotarlo. La historia es lucha de clases, una lucha en la que se trasluden los diferentes intereses económicos existentes en la sociedad. Como explica Hegel en el prólogo de 1895 de las luchas de clases en Francia, se trataba pues de reducir, siguiendo la concepción del autor, los acontecimientos políticos a, a efectos de causa, en última instancia económicas. Resulta de un gran interés el esfuerzo de Hegel en dicho prólogo para dejar claro que, sin embargo, no solo los factores económicos los que inciden en el proceso histórico, se anticipaba así, de modo crítico, a las interpretaciones economistas, economicistas de marxismos que ya comenzaban a realizarse en esa época. Efectivamente, en unas pocas líneas, Hegel dejó claro el proceso histórico es consecuencia de múltiples factores cambiantes que el historiador con frecuencia debe simplificar a la hora de hacer su exposición. Sin embargo, es la interrelación de esos factores múltiplemente complejos y constantemente cambiantes lo que se convierte en motor de los procesos sociales. Lejos debe quedar cualquier pretensión de convertir el marxismo en una teoría simplificadora de las dinámicas históricas. También en el orden práctico, político, Hegel extrajo consecuencias de estos textos de Marx.
La barricada de 1848 no podía ser ya un lugar fundamental de la lucha revolucionaria de finales del siglo XIX. Según Hegel, los cambios en la tecnología militar, el nuevo diseño urbano con amplísimas avenidas adecuadas para las maniobras militares, convirtieron las barricadas del 48 en una estrategia inadecuada. Frente a ellas se levantó un nuevo instrumento cuyas potenciales debían ser explotados al máximo por el proletariado. Keren se refería al sufragio universal, que colocaba en mano de la mayoría social de toma de decisiones políticas. Se abría así un debate, el del parlamentarismo, que tuvo gran presencia durante décadas en el seno del movimiento obrero y que incluso llegó a ser uno de los detonantes de la ruptura en el seno de la Segunda Internacional entre socialdemócratas y comunistas. Los primeros apostaron de modo exclusivo por la vía parlamentaria, mientras los segundos entendieron que resultaba insuficiente para un proceso revolucionario, pues como había apuntado Marx, el proletariado no podía servirle de aparato estatal de la burguesía para llevar a cabo la revolución. El fracaso de la revolución de 1848 tuvo evidentes consecuencias políticas, como fue el asentamiento del poder de los sectores más involucionistas de la burguesía, pero también las tuvo en el caso de Marx, teóricas y vitales. Marx abandonó el continente para instalarse definitivamente en Inglaterra, donde su actividad política decreció, dadas las nada favorables circunstancias. En la misma medida en que se incrementó su labor de estudio y analizó la sociedad capitalista sin procesos políticos en un horizonte cercano, Marx se recluyó en la biblioteca del Museo Británico para empaparse de todos aquellos documentos que pudieran ayudarlo en la disección de los procesos sociales contemporáneos y en la comprensión de sus mecanismos económicos. La derrota del 48 abrió, sí, un paréntesis político de más de 10 años, pero también el camino de estudio, análisis y reflexión para que culminaría en el gran monumento teórico que Marx legó a las generaciones venideras, el capital. El hombre contra la máquina. Algunas fuentes apoyan al obrero Ned Lud como origen del ludismo, el movimiento protesta proletaria que hacía de la destrucción de las máquinas su seña de identidad y su arma de batalla, como se ilustra en este grabado de autor desconocido. Los trabajadores de la fábrica de vidrio Bandaux en Bélgica destruyen el horno de función en el transcurso de una huelga realizada el 26 de marzo de 1886. Muchos años antes, en 1779, Lud había destruido varios telares y se había convertido así en una figura legendaria dentro del cierto sector de la clase obrera británica. En la lógica capitalista del marxismo, del beneficio, la mecanización de la producción, en lugar de acortar la jornada laboral, expulsaba a los obreros de sus puestos de trabajo, como analizó Marx en Los Golondrises. Sin embargo, no apostó por la destrucción de las máquinas, sino por colocarlas al servicio de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales. Si el capitalismo convierte al ser humano en un apéndice de la máquina, Marx pretendía que la máquina fuera un apéndice del ser humano, un instrumento para su liberación, no una herramienta para su alienación.